Bueno, pues en primer lugar, buenísimos días desde Valencia, ciudad fallera en su día grande, y felicidades a todos los padres del mundo. Gracias también al comité organizador por haber aceptado esta propuesta de comunicación en la que hablaremos precisamente de esto, ¿no? De comunicación multilingüe en el número único europeo de emergencias 112. En un contexto global de creciente movilidad y diversidad lingüístico-cultural, los servicios de emergencia deben resolver situaciones críticas donde poder comunicarse en un idioma común puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En esta presentación vamos a examinar el proceso de atención de llamadas en entornos multilingües dentro del teléfono público de emergencias 112 en la Comunidad Valenciana. Esta es una de las regiones españolas que más turismo recibe, 12,4 millones de turistas internacionales en 2025, en su máximo histórico, con datos del INE, y que cuenta también con una población con nacionalidad extranjera significativa. En el 2024 se contabilizaron más de 1 millón de tarjetas o permisos de residencia en vigor. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dentro de este complejo engranaje social emerge la figura del milicite, mediador interlingüístico e intercultural a través de la interpretación telefónica en emergencias 112. Así, este estudio analiza cómo se gestionan las comunicaciones en situaciones con riesgo vital, los protocolos existentes y la tipología de llamadas que requieren este tipo de mediación. A partir de una metodología cualitativa basada en la observación y en el estudio de casos, se recrearon y analizaron más de un centenar de llamadas a partir de casos reales, guiadas por una rúbrica que permite identificar estas fases operativas del proceso comunicativo. Los resultados de esta investigación revelan un catálogo de sucesos integral y la existencia de dos grandes etapas en la gestión multilingüe de emergencias. Una primera fase de mediación centrada en la identificación del incidente, la activación del protocolo y la transmisión precisa de la información, y una segunda fase de interpretación bilateral telefónica, que posibilita la comunicación directa entre el milicite, el usuario alófono y los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil. Antes de centrarnos en estas etapas, por tanto, es necesario que entendamos el núcleo de la emergencia activa y la tipología de incidentes o sucesos que se atienden en este teléfono de emergencias. Para que un incidente se considere emergencia, ha de ser un hecho o delito que esté en curso o a punto de producirse y que haya provocado lesiones personales graves, daños materiales o pérdidas de bienes. También incluyen situaciones en las que el sospechoso o sospechosos puedan estar aún en el lugar de los hechos o en la zona y otras actividades que puedan levantar sospechas. El sistema clasifica las demandas ciudadanas en un espectro continuo según prioridades, desde el riesgo vital inminente hasta el apoyo administrativo. Y dentro de este catálogo de incidentes se gestiona un amplio espectro de incidentes, como podemos ver en esta imagen. Vemos que tenemos urgencias sanitarias, siniestros viales de tráfico, ferroviarios, marítimos, de aviación civil o en el transporte de mercancías peligrosas. También se gestionan los accidentes industriales, químicos, biológicos, nucleares o radioactivos, e incluso otro tipo de accidentes sanitarios con heridas o traumatismos como caídas, golpes, cortes, electrocuciones, pirotécnicos o aquellos en los que se realicen haciendo actividades lúdicas o deportivas de riesgo, de equitación, patinaje, montañismo, espeleología, submarinismo, con maquinaria agrícola o industrial, intoxicaciones, accidentes acuáticos. También se gestionan los incendios, tanto en viviendas como en vehículos, en establecimientos públicos, vegetación, en industrias o incidentes de seguridad ciudadana como terrorismo, agresiones, sustracciones, secuestros, desórdenes públicos, personas desaparecidas, temas de drogas, apariciones de cuerpos, actos vandálicos, estafas, altercados, polizonaje, rescate, salvamento y asistencia, como en entornos críticos de difícil acceso por mar, montaña, ríos, cuevas, lagos, fenómenos naturales y del medio ambiente, problemas con los suministros básicos o la carencia de servicios básicos esenciales,
En fin, con todo esto ustedes se pueden hacer una idea de toda la terminología, toda la temática que se desarrolla en un solo turno de trabajo, como Milicite. Por tanto, dado el amplio abanico de situaciones que pueden producirse durante las llamadas al 112, la gestión de emergencias en lenguas extranjeras constituye una tarea altamente especializada, además de contar con una elevada competencia lingüística, cultural y tecnológica. Los Milicite deben seguir protocolos estrictos para garantizar que todos los ciudadanos reciben una atención adecuada que permita proteger su salud, su seguridad y, en última instancia, también sus vidas. Para ello, se han detectado dos fases en la gestión de estas comunicaciones. La primera fase consiste en la mediación interlingüística e intercultural, la MILIC, y en este código QR podrán encontrar un ejemplo que podrán visualizar al terminar las ponencias de hoy. En esta primera fase se realiza la entrevista, se establece ese contacto telefónico directo con los ciudadanos en situación de auxilio para determinar sus necesidades. A lo largo de la conversación se recoge oralmente la información necesaria de estos llamantes extranjeros en su mejor idioma, dentro de la oferta disponible en el 112 de la Comunidad Valenciana, que puede ser inglés, francés o alemán, que están disponibles 24 horas, 7 días, 365 días al año, en el que se determina la naturaleza de la emergencia. Este momento del interrogatorio es crucial para que los ciudadanos respondan a una serie de preguntas que están preestablecidas y, según esa información facilitada, el protocolo va adaptándose según el nivel de gravedad en consonancia con los planes territoriales de emergencia que están diseñados para cada situación que hemos visto con anterioridad. En llamadas problemáticas con llamantes poco colaboradores, es tarea de estos mediadores reorientar al ciudadano, encarrilar la conversación y recabar la información precisa para que la petición pueda ser procesada de acuerdo al catálogo de sucesos establecido. Con esta toma de datos, en la que se clarifica el lugar de los hechos, su naturaleza, la gravedad, las personas afectadas, se clasifica el incidente según este catálogo operativo para determinar, mediante estos procesos operativos establecidos, qué organismos están implicados en la resolución de la emergencia según su jurisdicción y competencias y qué herramientas y dotaciones se han de utilizar. Todas las preguntas de esta entrevista son esenciales. No se pueden obviar ninguna de ellas, ni dar por hecho o deducir datos que el llamante no ha proporcionado. Y se requiere la colaboración del usuario para que la emergencia se gestione de forma adecuada. Asimismo, toda la información que se va recabando se incorpora simultáneamente a un nuevo caso o carta de llamada en español que se activa a través del sistema de comunicaciones interno al descolgar ese teléfono y queda adherido al número de teléfono desde el que se recibe la llamada. Por tanto, pasamos a la fase en la que se analiza la información y se aplica el protocolo. Durante esta entrevista oral en estas lenguas extranjeras se van evaluando las necesidades de los ciudadanos, se tipifica el incidente y se aplica ese protocolo de emergencia. Con el ciudadano en línea, de manera simultánea, se va activando ese plan de preguntas. Se realizan en orden, sabiendo que esta información es relevante y lo suficientemente específica y resumida y ordenada para que los equipos de respuesta puedan actuar con garantías. Finalmente, el Milicite notifica a los servicios de emergencia ejecutando esos protocolos de actuación y les transfiere a esos fuerzas y cuerpos de seguridad, sanidad o bomberos, esa carta de llamada en español con la información resumida y adaptada a la jerga de emergencias para que sean ellos mismos quienes gestionen y movilicen sus propios recursos para atender la llamada. En esta etapa de MILIC detectamos la mediación intercultural e interlingüística al movernos entre diferentes sistemas culturales y emplear diferentes idiomas y registros, como el argot en emergencias, el argot policial, el sanitario, el de los bomberos y el del propio usuario, que ya sabemos que pueden llamar desde cualquier parte del mundo. Además, encontramos la mediación textual, al tener que seleccionar la información relevante, resumirla, reformularla, reordenarla y retransmitirla de manera apropiada simultáneamente. También existe la mediación multimodal, por ejemplo, al pasar del código oral de la entrevista al escrito en la carta de llamada y la toma de notas o la traducción a vista de ese interrogatorio del sistema español en el sistema de comunicaciones.
También se ha detectado la mediación conceptual, al tener que explicar nociones culturales, conceptos o terminología específica al ciudadano. La mediación de la comunicación, por ejemplo, también existe al adaptarse a las circunstancias de cada llamada, manejando tensiones, dificultades, emociones y guiar a los llamantes bloqueados para que puedan facilitar la información que salve su vida. Posteriormente pasamos a la fase 2. También les proporciona un código QR para que puedan observar esa interpretación bilateral telefónica que se produce a posteriori. Es decir, una vez se transmite toda la información y se cuelga la llamada, el milicite ha de permanecer disponible para ese seguimiento. A diferencia de las llamadas atendidas en español o en valenciano, que son las lenguas locales, en ocasiones los servicios de policía, bomberos o ambulancias pueden necesitar al milicite tras los primeros pasos, es decir, una vez atendida la llamada y dado aviso. Esto puede ocurrir en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la verificación y seguimiento inicial. Antes de activar el protocolo y movilizar a los equipos de respuesta a las emergencias, es necesario especificar o verificar datos, por ejemplo, la ubicación de un incidente, con el usuario de la lengua extranjera. También se puede producir para dar apoyo en el lugar de la emergencia. Es posible que una vez en el lugar de los hechos, los sanitarios, los cuerpos de seguridad o los bomberos tengan que comunicarse con esos testigos o con las víctimas que no hablen la lengua local por cuestiones relacionadas directamente con la emergencia. Por ejemplo, la Policía Judicial de Tráfico puede necesitar completar un acta declaratoria o los equipos sanitarios pueden requerir información acerca del historial médico de los accidentados, como alergias o si están tomando algún tipo de medicación. Aquí se produce una llamada a dos, es decir, el milicite y los servicios de protección en el lugar y el ciudadano en el mismo lugar. También se puede dar la mediación en situaciones críticas. Por un lado, en el caso de llamadas que requieren una consulta médica o instrucciones de reanimación cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich, puede ser necesaria la mediación entre el paciente y el médico coordinador en ese mismo momento al teléfono. Entonces, en este momento se produce una llamada a tres. Cada interviniente, cada interlocutor se encuentra en un lugar distinto, nadie se ve. Por otra parte, también es posible que ciertos planes de emergencia exigen la transferencia de la llamada al organismo que se ocupa de ella. Por ejemplo, los bomberos, en el caso de realizarse un accidente en el que está involucrado un camión de mercancías peligrosas o un rescate en el mar, la presencia de este intérprete en la línea es esencial para que exista esa comunicación multilingüe. También estamos en línea para realizar esta interpretación bilateral telefónica en la colaboración con otros organismos, ya que estos se pueden poner en contacto con el 112 para solicitar servicios de interpretación y atender a los ciudadanos extranjeros que les hayan requerido por teléfono o directamente hayan acudido personalmente a sus dependencias para solicitar información o asistencia, informar de un incidente o incluso interponer una denuncia. A veces son los propios ciudadanos los que solicitan a los milicite desde las instalaciones de los organismos oficiales. En este caso se realiza una llamada a dos, el 112 versus ciudadano y los organismos que están en el mismo lugar. En este momento, los servicios de protección e intervención y asistencia en emergencias de protección civil, al recibir una llamada por parte de un ciudadano de habla no hispana, pueden indicarle que llame al 112 para que sea este organismo quien recabe los datos en su lengua y que puedan ser transferidos a través de una carta de llamada en el sistema de comunicaciones. Es decir, este primer eslabón en la comunicación es fundamental para que se le pueda asistir al ciudadano. Finalmente, hay llamadas con circunstancias que no permiten clasificarlas como emergencia dentro del catálogo de sucesos. Por tanto, se catalogan como equivocaciones o no emergencia, pero también son importantes en el caso en el que haya de remitir al ciudadano no hispano hablante al número de teléfono de atención adecuado y ayudarle con otras informaciones o diferencias culturales entre el sistema de emergencias español y el del país de origen, como pueden ser permisos para la poda, quema de restos agrícolas, cumplimentar hojas de reclamaciones, la retirada de muebles viejos, vados, grúas municipales, centros de protección animal, pago de multas, objetos perdidos, etc. En este caso no es necesaria la mediación con terceros, ya que el propio milicite, que también representa a la administración y al número 112, conoce los procedimientos y tiene autoridad suficiente para interactuar con el ciudadano extranjero de forma independiente.
La gestión de estas peticiones administrativas exige una claridad y mediación especial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso al sistema administrativo local en igualdad de condiciones. Pasemos a las últimas conclusiones. El manejo de la información a lo largo de este engranaje circular de la gestión telefónica de emergencias en otros idiomas requiere sumo cuidado, agilidad y precisión. Primero, porque intervienen muchos agentes y equipos y es necesario un lenguaje claro y común. Segundo, porque de no confirmarse todos los datos se producirían numerosos malos entendidos. Y tercero, porque en el contexto multilingüe y multicultural se han de tener en cuenta las especialidades o especificidades de cada uno de los sistemas lingüísticos y culturales que intervienen. Sin duda, anteponerse a la dinámica de estas interacciones para demandar y proporcionar auxilio aumenta la preparación y el reconocimiento de la labor profesional de los Milicite, esta labor tan altamente especializada en la gestión en emergencias de protección civil. Muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesta a sus preguntas al finalizar las ponencias. Muchas gracias.